Conferencia de clausura que pronuncia don Francisco González de Posada, presenta don Ildefonso Polo Conde, profesor del ISTIC. Bien, lo primero, buenas tardes y bienvenidos. En esta conferencia de clausura que tiene por título, ya hemos llegado al final, los papeles de la ciencia y la religión en el culto mundo intelectual actual, la desarrollará el profesor González Posada. Pero antes de la conferencia quiero dar una breve presentación para que conozcamos su periplo vital. El profesor González Posada es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, título del año 1966. También es doctor ingeniero, 1976, y doctor en otras materias como filosofía, teología, sociología, medicina y licenciado en física. Ha desarrollado labor docente en las universidades de primero Santander, Cantabria y Madrid. En la Universidad de Cantabria ha sido catedrático de Fundamentos Físicos de la Técnica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, desde el año 1977 a 1987. Se traslada, también fue de esta universidad, de la de Cantabria, rector el bienio 1984-86. Se traslada posteriormente a Madrid y imparte docencia desde entonces como catedrático de Física Aplicada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica. El doctor González Posada pertenece a varias academias, entre ellas, por nombrar algunas, la Academia Nacional de Farmacia, la Academia Real Academia de Medicina, donde tiene el sillón 22 que hace referencia a la arquitectura e ingeniería sanitarias. Pertenece también a la Academia de Bellas Artes de San Fernando y a otras muchas. Una actividad interesante es que ha sido fundador de varias universidades de verano que han tenido mucho éxito. Algunas, como la que se celebra en Lanzarote, ya va por el 14 verano. También de Laredo y la Zarquilla malagueña. También es fundador de la Fundación de Amigos de la Cultura Científica y presidente desde el año 1983. También ha sido presidente de Cáritas de España. La actividad profesional se ha desarrollado, entre otros lugares, en el Laboratorio de Hidráulica del Centro de Estudios de Obras Públicas y en las escuelas de ingenieros. Ha dirigido proyectos de presas y canalizaciones en España e Hispanoamérica. En investigación, sus investigaciones se han desarrollado fundamentalmente en el área del análisis dimensional, fundamentos filosóficos y matemáticos de la física y simulación analógica. Sus publicaciones, libros, son casi 60, muchos de ellos en matemáticas y física, tesis doctorales y más de un centenar de comunicaciones en congresos, así como trabajos en revistas especializadas. También ha sido presidente en numerosos congresos, simposios y reuniones científicas. Yo de los libros quería resaltar dos que están relacionados con el tema que tratamos en esta jornada, ¿no? Las relaciones ciencia-religión, resumiendo, que son Curso de Cosmología, Física, Filosofía y Religión, y otro que ha salido recientemente, en octubre de 2018, que es
teología de la creación del universo y de la relación de Dios con la obra cósmica. Libros ya relacionados con su labor científica, pues tenemos Fundamentos, Arquitectura, Paisaje y Patrimonio, Teorías termológicas, Aplicación a la Arquitectura y la Ingeniería, Fundamentos de Termodinámica, el Análisis Dimensional de Bridgman, etc. Pero yo quiero resaltar una cosa relacionada con la historia de la ciencia. Él, en cierta manera, con su estudio, su análisis, su crítica de la generación científica que abarca la Edad de Plata de la ciencia española, ha vuelto a poner de actualidad ese grupo de científicos como Moles, Catalán, Blas Cabrera Felipe, que es el iniciador de la física moderna en España, Julio Palacio, ya un poco antes, el gran ingeniero Torres Quevedo, el santanderino. Incluso en Duperier, el gran investigador y un pionero en los rayos cósmicos, reconocido internacionalmente como los que hemos nombrado, incluso se remonta a la Ilustración, dando interesante perspectiva del matemático marino Jorge Juan o del gran botánico Celestino Mutis. Entonces yo quería resaltar eso porque creo que, quitando que todo es muy importante, esto es muy original y lo que nos dice es que el profesor González Posada, el tema de las dos culturas que tanto preocupó en los años 30 en Europa, en él no existe, porque hay una fusión de las ciencias y las humanidades. Nada más. Mis primeras palabras deben ser ciertamente de gratitud al ISTIC por la invitación, a sus miembros componentes responsables por la cariñosísima acogida y ahora a Ildefonso Polo por este estudio que ha debido hacer de mi biografía y que ha exagerado de manera tan cariñosa y tan notable. Los papeles de la ciencia y de la religión en el culto mundo occidental actual, el culto entre comillas, claro. A modo de nota introductoria he seleccionado esta cita de la Laudato Si. La ciencia y la religión, que aportan diferentes aproximaciones a la realidad, pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para ambas. Dos cuestiones capitales hay aquí. El reconocimiento de que un ámbito y el otro nos van a ofrecer tanto como, pero solo, en todo caso, aproximaciones. No nos asustemos porque esto ciertamente tiene mucha importancia ante los cambios que están sucediendo en la sociedad mundial. Y segunda cuestión, el uso de la palabra realidad. A lo largo de la historia del pensamiento, pues hemos ido construyendo nuestras bases sobre el concepto de ser, más recientemente sobre la esencia del ser. Me estoy ya refiriendo a Javier Zubiri, el gran metafísico de la segunda mitad del siglo XX, y que acaba en su conclusión metafísica acerca de la realidad estableciendo que el ser es tanto o tan solo como mera actualidad de realidad. Y esto es un principio capital para poder entender retrospectivamente en la positividad actual toda la historia de la filosofía hasta nuestro momento. Bueno, estamos reunidos bajo el lema creer en la ciencia, experimentar la fe. Bellísima expresión en la que conviene insistir. Los dos verbos son esenciales en su relación con los respectivos sustantivos, aunque la fe sea creencia.
y la ciencia, experimentación, consistente expresión, harto significativa, a pesar de que ciertamente hagamos malabarismos con las respectivas interpretaciones de verbos y sustantivos. Buena llamada a la reflexión. Sí, en síntesis, circularidad positiva entre ciencia y religión. Desde la confianza en la ciencia, locución que deberíamos considerar como obviedad, en sí misma y por sí misma, como excelsa tarea del ser humano y también como consecuencia de la ya larga historia del conocimiento, y desde una circularidad positiva entre filosofía, teología y las ciencias. Hemos alcanzado hoy como clausura las sesiones que nos reúnen desde la experiencia de la fe, es decir, partiendo de las creencias, fijando los postulados de nuestra fe, iluminando nuestra teología, que también precisa, como las ciencias, una permanente adecuación a la altura del tiempo presente. Tras esta referencia al marco que nos reúne, pues mi preocupación, después de escribir algunos de los libros a los que se ha referido Ildefonso, pues es la preocupación que tengo por el poco interés y la poca formación de la generación hoy vigente, digamos que la generación vigente siguiendo la visión sociológico-filosófica de Ortega, la de aquellos que están entre los 30 y los 50 años, y no digamos los jóvenes hasta los 30 años, enormemente cultos, casi todos universitarios o con estudios más que suficientes, pero paralelamente con un nivel de incultura religiosa, al menos al modo tradicional, que puede sorprendernos y preocuparnos, y en concreto a mí preocuparme y mucho. Hoy el problema de Dios, no Dios, sino el problema de Dios, Dios, no Dios, ¿qué? ¿Quién? Pues en sí mismo es capital que lo transmitamos. Y no solo el problema de Dios en sí mismo, existencia en su caso para los no creyentes, existencia sin duda para los creyentes, y naturaleza, qué, quién, cómo es ese ser supremo, y sobre todo en el punto principal y principal, que es precisamente el universo. Las notas que pueden caracterizar, notas caracterizadoras del mundo occidental actual en relación con el ya tradicional y sobre todo en nuestra España actual, proveniente de esa situación sociológica que llamamos con harta frecuencia y no exentos de razón el nacionalcatolicismo. Con respecto a él, pues podemos destacar, entre otras, una secularización generalizada de la sociedad, un progresivo intento, segundo, de laicización por parte de los estados, una creciente, en tercer lugar, una creciente aceptación de la ciencia o de las ciencias, aunque aparezcan con fuerza también pseudociencias, y sobre todo en el campo del hombre, por una parte, como hemos visto en la maravillosa sesión anterior, y también directamente en el campo de la salud, que me puede tocar más de cerca. Y estas, digamos, características primeras con las que he utilizado como contexto para ello un alto nivel cultural de nuestra sociedad, al menos comparado con las épocas anteriores. En esta tesitura, o con esta caracterización, la Iglesia católica, ante este culto nuevo mundo, hipótesis de culto, pues unas notas simples y esquemáticamente expuestas, a mi juicio, podrían ser las siguientes. La ocupación religiosa
en la que nos movemos desde la estructura piramidal eclesiástica hasta los niveles parroquiales de base, fundamentalmente estamos transmitiendo nuestra cultura por esos elementos específicos de los sacramentos: bautismo, confesión, comunión, boda y extremaunción. Estas cuestiones, que pueden ser relevantes ad intra y son las predominantes, si no exclusivas, no lo son y no lo deben ser de ninguna manera ad extra. Y este es un punto de interés a los efectos de centrar la predicación, los mensajes y nuestra conducta. Creo que hemos de insistir más en los que podemos llamar principios problemas, principios en tanto que presupuestos teológicos, y problemas por su significación y su contenido. Una segunda nota, a mi juicio importante, y es lo que podemos ir viendo de cuáles son los temas que más ocupan y preocupan a la sociedad actual en la perspectiva eclesial. Parece ser, en los últimos años, que lo que dejamos que se transmita, se transmite, se vive socialmente y en los medios, problemas de la economía en la Iglesia, sobre todo en el Vaticano, los abusos sexuales o la pederastia, el problema de la comunicación, el cómo, y la reforma de la curia. A mí me gustaba más la problemática que tuvo especial valor en el año 2017 como consecuencia de que estaba la humanidad occidental celebrando, conmemorando, recordando el 5º centenario de Lutero. Y daba gusto pues ver cómo el Papa Francisco, en bastantes, con reiteración, pues sus presencias, sus acercamientos a distintas confesiones evangélicas, como les gusta que se les llame hoy. Y de manera complementaria, pues las relaciones tan extraordinarias con Bartolomé I, patriarca de Constantinopla, y con Cirilo, el de Moscú. Y esto con tal intensidad, que es otra de las notas para mí preocupantes, porque acabamos de recordar los 500 años de la separación, tomando como referencia el momento en el que Lutero clavaba sus 95 tesis. Pero estamos ya mismo, en el año 54, 1000 años de la separación, de la ruptura, del cisma de la Iglesia, digamos, hoy la católica con esta denominación es la nuestra y la ortodoxa denominación actual de la oriental. 1000 años respecto a una, 500 años recientes, si tomamos como punto de referencia ese acontecimiento luterano, y ante el mundo, hoy globalizado, este es el testimonio que está dando el cristianismo. Todo lo que hagamos en perspectiva ecuménica será poco, será lento, y la fecha del 54 pues la tenemos ahí, la tenemos ahí. La tercera cuestión capital de referencia pues es la proliferación en nuestra Iglesia de todo esto que estamos llamando institutos, grupos, ciencia-fe, fe-ciencia, ciencia-religión, en los que yo observo, me invitan con harta frecuencia, en los que observo todavía hoy dos cosas. En primer lugar, que se están constituyendo en reductos de defensa frente a presupuestos ataques, básicamente desde la ciencia. Cuando hoy el ateísmo no está fuerte, ¿no? Hoy el agnosticismo sí está ganando adeptos. La despreocupación por lo religioso, la ignorancia religiosa, pero hoy hay, claro que hay,
militantes, pues nada menos en el ámbito y contra el que él arreo libro tras libro, Stephen Hawking, con su estar permanente hablando de Dios, cuando de lo que está hablando es precisamente del no Dios, o de la innecesariedad de Dios, según él, para que exista el universo y por tanto existamos también nosotros, ¿no? Esta es otra cuestión que me preocupa, ¿no? Y que me preocupa porque no hemos sido capaces todavía de superar lo que aún en el 2019 seguimos llamando el caso Galileo. Esto es verdaderamente sorprendente. Tendríamos que llamar desde esta perspectiva, para que ya nos olvidáramos de eso, reconociendo lo que fue con toda tranquilidad, luego haré una referencia a Juan Pablo II, lo que fue pues un absoluto fracaso de los jueces, primero en la condena a la hoguera a Giordano Bruno, el 17 de febrero del año 1600, después ese famoso 5 de marzo del año 16, en el que se condena el copernicanismo y se advierte lo que llamamos la admonición a Galileo, para que no pueda ni escribir ni hablar nada acerca del sistema copernicano, y posteriormente pues la condena a Galileo. Esto tendríamos ya que llamarlo caso de la Iglesia, o en todo caso, si queremos singularizar, caso Belarmino, y al día siguiente no tendríamos que seguir hablando del caso Galileo. En todos estos grupos, Ciencia y Fe, siempre ha salido. En todos. Y aquí ayer, todos ustedes, si estuvieron ayer, lo pudieron ver, que teníamos también esta referencia. No. Bueno, con vamos a decir, estos antecedentes, densa y escuetamente expresado, cuáles son, a mi juicio, los problemas religiosos cristianos básicos, los fundamentos, por tanto, de la fe cristiana, y a qué ámbito pertenece, cuál de ellos tiene la primacía y cómo tendría que actuar el otro ámbito. El primero es el que, no invento nada, claro, es el problema de Dios. Sobre el problema de Dios tenemos que decir unas cuantas cosas. Primero, que no es objeto de la ciencia. Este es un error de Hawking, cuando pretende hablar de Dios o no Dios, que a fin de cuentas es lo mismo, desde presupuestos de la física. Es de la fe, es de las religiones, pero las características de ese ser supremo en su relación con el universo sí debemos tenerla con generalidad aceptablemente clara de qué es lo que estamos diciendo cuando afirmamos desde la fe que creemos en Dios. Esto es lo que me gusta llamar atributos cósmicos de Dios, es decir, en relación con la creación toda, llamando universo en el sentido más amplio a el todo lo que existe, pero teniendo en cuenta que el existir tiene, en el caso del cosmos al menos, tal como lo conocemos hoy en la física, que utilizar el verbo existir en pretérito, en presente y en futuro. Dios es eterno. Esto hoy no crea ningún problema desde la física, o desde la física no se crea ningún problema a nuestra concepción de Dios. Pero la visión que desde la modernidad hemos tenido del universo, el universo de Newton, el universo de la física moderna, hoy física clásica, el universo de la modernidad, concebido por Newton, canonizado por Kant y asumido con generalidad hasta el siglo pasado con la revolución de Einstein, pues el universo era eterno. Y esto pues no formaba parte de nuestra cultura ordinaria. No había habido un instante desde el ayer de la eternidad tempórea hasta el futuro. Claro, Newton, creyente, muy creyente, en ese momento de 1687, en que publica de Filosofía Naturalis Principia Mathematica, los Principia como lo llamamos, era calvinista en ese momento primero.
Y para Calvino, en su institución de religión, la obra cumbre del calvinismo, si queremos llamarla así, pues su visión del cosmos, del universo, exigía la actuación permanente de Dios en el universo. Primer gran problema para la actualidad desde la física. Para Calvino, Dios tenía dos actitudes ante el universo. Una, la providencia, cuestión tradicional, y otra, la gobernanza del cosmos, que en los últimos años han puesto la palabra nuestros políticos reiteradamente en lo que hoy estamos utilizando, la gobernanza. Esto hace 10 años nadie utilizaba esa expresión. Son propias de esta gran obra calvinista, si queremos llamarlo así. El universo no se podía entender cuando además era solo, o tanto como, nuestro sistema solar y una superficie con cierta fisicidad, pero prioritariamente dotada exclusivamente de matematicidad, donde estaban más o menos situadas las estrellas. Pero los planetas se movían. Y para que no se descompusiera, había que poner a trabajar pues nada menos que a todos los ejércitos celestiales, ángeles, arcángeles, tronos, serafines, dominaciones, etc. Esa era la manera que tenía Dios en la concepción de Calvino para providencialmente gobernar el funcionamiento del cosmos. Esta era también la visión que nos dio Newton en los Principia, en su complemento El sistema del mundo, haciendo trabajar a los ángeles, pero ya sabiendo bastante más. Desde el 1540 al 1687 habían pasado prácticamente 150 años. Newton sabía matemáticas y sus leyes acerca del funcionamiento de ese cosmos tan pequeñito pues eran precisamente unas fórmulas matemáticas, ya preludio de lo que llamamos íntegro diferencial, sistemas de ecuaciones diferenciales, aunque lo más elemental posible. Pero él todavía no sabía esa matemática elemental. El siglo XVIII es el gran siglo de la matemática en el que se va a desarrollar esta matemática que permitía explicar el funcionamiento de las ecuaciones de Newton por sí mismas las ecuaciones. De tal manera que en un encuentro que la historia normalmente celebra entre lo propiamente histórico y la leyenda, el gran Laplace, Simón de Laplace, que había sido profesor de Napoleón, cuando Napoleón, cosa que podía extrañar a los que no conocieran la riqueza intelectual de este personaje y sí lo conozcan como ladrón en Egipto, como magnífico creador de lo que llamamos el derecho administrativo, el derecho civil napoleónico, en el que se basa nuestro derecho civil español. Se le conoce como posiblemente el mayor genio militar, pero como aficionado a la ciencia no. Y a su maestro, Laplace, pues le dice: a ver, señor de Laplace, sé que usted está escribiendo una magna obra, entonces 5 tomos de mecánica analítica. Quiero leerlos. Bueno, pues a los 3 meses, y además en la coyuntura en la que se está autocoronando emperador mientras está humillando al Papa que se lo ha llevado a Versalles, Fontainebleau, París, para autocoronarse él, a los pocos días llama a Laplace y le dice: he leído su obra, en ese momento 5 volúmenes de la mecánica celeste, y estoy sorprendido, porque usted no habla de Dios. Y Laplace le contesta, nada menos que en ese momento glorioso de la historia de Napoleón: esa hipótesis yo no la he necesitado. Las ecuaciones funcionan solas. Bueno, esto es como frontispicio, un algo que quedaba ahí. Estamos en 1804. Bueno, pues vamos a decir un algo capital que conviene que sepamos desde la ciencia para en algún sentido, teológicamente, ser galileanos y no ser de los que
condenaron el copernicanismo. La física actual, la ciencia actual, entiende que el universo funciona por sí mismo, desde sí mismo y para sí mismo. Y esto nos puede parecer pues, muy fuerte, poco fuerte, medianamente fuerte. Eso es lo que sabe la física. De tal manera, me gusta poner este pequeño ejemplo antes de decir otro más gordo. Ven todos ustedes aquí este bolígrafo. Si yo lo suelto, como cualquier otro cuerpo, pues todos ustedes saben que el bolígrafo cae sobre la mesa como consecuencia de la acción gravitacional. Pongamos otro ejemplo. El Sol, sabemos que lleva unos 4.500 millones de años emitiendo radiación electromagnética en amplia frecuencia y al mismo tiempo dispersando partículas matéricas hacia su alrededor. Ninguno de los aquí presentes ha pensado que se hubiera quedado el bolígrafo ahí. Ninguno de los aquí presentes quiero pensar que se le puede ocurrir por la mente que hoy desapareciera el Sol. Pero esto no afecta nada al concepto de Dios, porque una cosa es la potencialidad, la capacidad que tenga Dios, y otra es cómo ha hecho el universo. Ya está bien de que pretendamos construir un Dios al que le digamos cómo ha tenido que constituir el universo. Petición a los creyentes de que no cometamos más errores históricos. Dios nos ha hecho inteligentes, libres y responsables. Y esta visión de ser inteligentes, libres y responsables también se acepta desde la no creencia, solo faltaba. Y nada menos que podemos y debemos reflexionar desde esa libertad y esa inteligencia acerca del cosmos, acerca del universo, como acerca del propio Dios. Esto es importante. Pero claro, esto supongo que en este momento pues he creado problemas en más de uno de los aquí presentes con la manera apodíctica con la que he podido expresar esto. No, vamos a conocer a Dios como podemos conocer a Dios también por mediación del conocimiento de su obra, el universo. Y este es el tema. También de manera apodíptica, Dios hizo también su obra que no necesita estar arreglándola. Este es el tema. En toda la visión histórica que hemos tenido acerca del universo, las diferentes culturas, los diferentes genios que han hablado sobre él, empezando por los presocráticos, muy poco, pero en fin, por lo menos significaron el tránsito del mito al logos. Las grandes figuras de la filosofía propiamente primitiva, Aristóteles y Platón, el gran Agustín de Tagaste, o San Agustín, como nos guste más, el Descartes, al que hemos oído hace un rato, como donde centramos una parte importante de la modernidad y por tanto también de la metodología. Es lo que me gusta llamar el problema del conocimiento, el cuarto gran problema que se ha planteado a la humanidad a lo largo de su historia del pensamiento. Primero, el problema del universo, y sigue siendo ahí el mismo problema, con otras notas. Segundo, el problema del hombre, pues el mismo, lo hemos visto también antes al tratar de la persona, a fin de cuentas, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? Es el hombre. Tercero, el problema de Dios. Tras los concilios del siglo IV, Nicea I, Constantinopla I, con el gran problema de Jesús es Dios y finalmente el Espíritu Santo también es Dios, pues esto exige mucha racionalidad para construir esa teología trinitaria. Pues el cuarto gran problema de la historia del pensamiento es el del conocimiento. Descartes a la cabeza. ¿Qué es cognoscible? Menuda pregunta. ¿Cuánto de cognoscible es lo cognoscible? ¿Cómo puedo conocer lo cognoscible? Este es el entrañable creador de lo que llamamos la filosofía moderna, Descartes, basado en Galileo, claro.
y en la incipiente ciencia moderna que tenemos entonces. Y el otro problema fundamental es el problema de la vida, y en concreto el problema de la vida humana, si queremos decirlo así, ¿no? Bueno, pues a lo largo de toda la historia, el universo era estático, concebido por nosotros. ¿Éramos muy brutos o muy ignorantes? Bueno, éramos libres y responsables, pero no dimos para más. El universo estaba ahí, siempre igual a sí mismo, y lo único que había era que algunos astros se movían. ¿Y hasta dónde llegábamos? Pues hasta muy cerquita, hasta muy cerquita. Hoy la física, también dicho de manera directa, yo esto lo he preparado y así es lo que he puesto al principio del texto, para el diálogo, el debate, la fijación de las ideas. La visión de la física, por tanto, a lo largo de todo el pensamiento humano hasta el siglo XX, la pretensión que teníamos es conocer cómo era el universo. Bueno, pues vamos a decir ahora otro disparate. Hoy sabemos, la física sabe, que no podemos saber cómo es el universo. Así que no tengan ustedes muchas esperanzas acerca de la física. Hoy sabemos que no podemos saber cómo es el universo. Pero lo importante no es esto. Lo importante es que hoy somos capaces de decir cómo ha evolucionado el universo. Aunque sabemos que no podemos saber hoy cómo es el universo, porque las noticias que vamos recibiendo del universo son de hechos que ocurrieron y que ahora nos llegan sus notificaciones por medio de lo que me gusta llamar en los cursos de cosmología los mensajeros cósmicos. Ondas gravitacionales en su caso, neutrinos cósmicos en el suyo, la radiación que llamamos radiación de fondo, la forma de microondas. Bueno, los rayos cósmicos, a lo que estamos dedicándonos este año como consecuencia del 60 aniversario de la muerte del gran físico español Arturo Dupérier. No es posible conocer cómo es el universo y, sin embargo, somos capaces de estar hablando de qué era el universo 10 a la menos 42 segundos. ¿Saben ustedes lo que es eso? Tic-tac. Eso es un segundo, ¿no? El intervalo tempóreo, tic-tac. 0,0000000 hasta 42 0 y al final ponemos un 1 de poco de tiempo. Hasta eso puede la física pretender explicar después de el supuesto instante inicial del universo, que es lo que llamamos en física el Big Bang. Me gustaría poder disponer de 10 horas o 15 para poder explicar esta historia y ver la relación o no de Dios con su universo. Bueno, pues cuando nosotros vemos el sol o nos estamos turrando, como dicen en mi tierra, turrando por la radiación ultravioleta, mucho más las señoritas y señoras, el sol que estamos contemplando, cuando nos han llegado esas ondas, es el sol de hace 8 minutos. Cuando esta noche, que creo que van a desaparecer las nubes, miramos al cielo y veamos a Sirio, la estrella más luminosa que tenemos aquí a nuestro alrededor, pues es el Sirio de hace 8 años. Y si así seguimos alejándonos, pues cuando estamos viendo una supernova, la que nos ha explicado que el universo no solo está en expansión, sino en expansión acelerada, pues entonces estamos hablando de 10.800 millones de años. Y además era el momento en que moría la estrella, solo faltaba que todavía pudiéramos asistir a su entierro. Pues estamos asistiendo a su entierro, pero a 10.800 millones de años luz. ¿De cuándo? No de dónde, sino de cuándo sucedió ese acontecimiento que ahora nos llega. Bueno, desde esta perspectiva entonces, la física, si ahora desapareciera el Sol, pues yo por lo menos me apuntaría a darme de baja como físico. Así de sencillo. Bueno, ¿y esto quiere decir que tenemos que quitar a Dios de en medio? No. Esto quiere decir que Dios hizo tan bien su obra,
que no se limitó a poner unos cuerpecitos, eso que nosotros llamamos partículas elementales, en una sopa primigenia, gluones, electrones, ¿verdad? No, sino que hizo también las leyes del funcionamiento de todo fenómeno que ocurriera en el universo, y lo que llamamos las constantes universales. Sí, ese es el concepto de Dios. Hemos de completar nuestra concepción teológica de Dios, ¿no?, al hilo de lo que el hombre, nuestra sociedad actual, va conociendo. Y desde este conocimiento científico, tensión del caso Galileo, y que esté yo hablando de caso Galileo, esto es lo que más me preocupa, pero bueno, como ya he puesto en mi antecedente algo, ¿eh? Claro, ¿y esto qué quiere decir? Pues que hemos de leer, en este caso el Génesis, porque no he pasado del primer principio de los que os he escrito unas notas, ¿no? Hay que leer el Génesis de otra manera. Y como apoyatura, la Laudato Si. El Papa Francisco pues, ha dejado escrita, que qué pena, que la Comisión Teológica Internacional que presidía Santiago del Cura, un español, ¿no?, que sin ninguna duda han conocido ustedes, pues nos dejaran, después de 10 años de trabajo, pues un resultado tan pobre, tan desesperado, porque no se puede realmente hacer teología dentro de la Iglesia Católica por esa estructura piramidal que precisa del elemento primordial de la jerarquía. Pero Francisco ya nos ha dicho que el Génesis es narrativo y simbólico, algo verdaderamente rico. Entonces, cuando ustedes lean, relean, a lo que invito, el Génesis, y vean que al principio reinaba el caos y que Dios separa la luz de las tinieblas, pues miren ustedes, el Dios del Evangelio de Juan, pues sí puede darnos mucho más luz que este, porque este Dios, en la lectura genesíaca, no es creador ex novo, no crea de la nada. Existía un caos y va a poner orden. No, mire usted, el Dios de los cristianos, el Dios judeo-cristiano, el Dios judeo-cristiano musulmán, es creador desde la nada. El Dios cristiano, pues en la narración genesíaca, pues una vez que ha separado la luz de las tinieblas, pues no necesita la luz, que se ponga una lumbrera para el día y otra lumbrera para la noche. No, no. La luz que recibimos es del sol y la luz que recibimos por la noche es la de la luna. ¿Cuál es entonces la lectura del Génesis? Pues muy clara, si el Génesis habla por sí mismo. Concluida, ¿no?, esta bellísima, pero no dogmática, esta bellísima narración genesíaca, sí concluye el hagiógrafo, digamos Moisés, si nos satisface más, de manera muy sencilla. Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno y descansó. Y por si fuera poco, el segundo capítulo del Génesis empieza de la misma manera. Y habiendo visto Dios que todo era bueno, descansó. Querido Calvino, no lo pongas a trabajar. No lo pongas a trabajar. Tenemos una perfecta apoyatura con otra lectura del Génesis. Entonces sorprende todavía cuánta gente hay, mucha más, por supuesto, y más intensamente en otras confesiones cristianas que en el catolicismo, el intento de estar dándole vueltas para justificar que una lectura lineal del Génesis tiene algo de sentido más allá de esa belleza extraordinaria de lo narrativo y simbólico. El Papa Francisco va más allá, y en esa narración del Génesis, en la Laudato Si, pues para decirnos ese aprecio al que debemos dedicar a nuestra casa común, pues hace así, y Adán y Eva no aparecen.
no aparecen. La humanidad parece que comienza también de manera narrativa y simbólica con Caín y Abel para hacer ver qué es lo que estamos haciendo unos con otros y con el planeta. Verdaderamente delicioso. Y otra cuestión extraordinaria en la línea de uno de los principios a los que me he referido antes, pues es cómo recurre, y lo expresa con absoluta claridad, a Bartolomé, patriarca de Constantinopla, para decir que esa teología nueva que está introduciendo ahí la ha tomado fundamentalmente la noción, por eso estoy hablando de teología, la noción de pecado contra el planeta Tierra de Bartolomé. Esto es exquisito y es un preludio extraordinario de la senda hacia la que debemos ir para ese 2054 al que me he referido antes, ¿no? En consecuencia, desde la perspectiva de la física, hoy el universo funciona solo, porque tiene unas leyes en las que se cree. Pero no olvidemos tampoco, que es como he empezado la lectura inicial, ¿verdad?, citando también al Papa Francisco, que la ciencia también son aproximaciones, A mis colegas físicos pues tengo que decirles muchas barbaridades sobre todo lo que creen, no sobre todo lo que saben, sino sobre todo lo que creen o todo lo que creemos en ciencia. Y esto es otro problema. Hay un reciente libro que es en torno al cual, paralelamente, pues voy a dar el próximo curso, siempre en 20 lecciones. Aquí esta invitación tan extraordinaria, pues prácticamente no deja que hablemos casi de nada. Bueno, pues hay un libro harto recomendable de la máxima figura intelectual, matemático, físico, filósofo, Roger Penrose, en su reciente libro Moda, Fe y Fantasía en la Nueva Física. Físicos, estamos utilizando el trasfondo matemático de la teoría de cuerdas y eso es moda, eso no es ciencia. También desde la física, cuando se reflexiona filosóficamente, se le pueden hacer cosquillitas a los físicos. 2. Esa hipotética teoría del todo, que también ha salido aquí, como no, eso no tiene ni pie ni cabeza. Y no tiene ni pie ni cabeza porque la teoría de la relatividad y la física cuántica tienen sus presupuestos filosóficos y sus formalismos matemáticos radicalmente diferentes los unos de los otros. Otra cuestión es que los fenómenos primitivos del universo, lo que llamamos los primeros instantes, pues estemos persiguiendo una teoría conjunta, cuántico-relativista, decimos, que nos explique lo que todavía no nos explica, que es o que son esos fenómenos de los momentos iniciales del universo. En síntesis, porque veo que el reloj siempre corre muchísimo más de lo que a mí me gustaría que corriera. El universo, en tanto que obra de Dios, funciona por sí mismo, en la perspectiva actual. Pero sí he dicho la visión, en síntesis muy apretada, de Newton, como algo en sí mismo estático, estacionario, ha gustado decir a lo largo del siglo XX, pues no podemos olvidar la visión revolucionaria de Einstein. Desde el año 1915, cuarto jueves del mes de noviembre, en la Academia Prusiana de Ciencias, Einstein finalmente, después de estar sucesivos jueves presentando sus elaboradas progresivamente ecuaciones de campo, con las que pretendía explicar el funcionamiento del universo en su totalidad, pues lanza su eureka, ya lo tengo. La visión de Einstein significaba, entre otras muchas cosas, que toda la tradición física y filosófica teníamos que echarla por tierra. Aquí es muy fácil entenderlo desde una perspectiva de nuestra religiosidad cristiana. El universo, desde Aristóteles hasta el propio Einstein, era la unión
de tres entidades disjuntas, sin que hubiera ninguna interferencia entre ellas, lo que llamábamos el tiempo, el espacio, la materia, de tal manera que solo a la materia le podían ocurrir fenómenos. Bueno, teníamos por tanto un universo trinitario, si queremos decirlo así, o con la palabra que la utilizo como símbolo. Desde Einstein, el tiempo no existe, por lo menos el devenir tempóreo de la visión newtoniana y de la visión platónica. El universo integra como propiedad suya la temporalidad. El universo es tempóreo, el universo no está en el tiempo. Esto nos facilita también el entender que el Big Bang es la obra creadora de Dios. Como imágenes decimos el puño de Dios que se abre o un soplido de Dios. Esto no se ha podido decir a lo largo de la historia. La visión que la física tiene hoy de la historia del universo es la que es más compatible con la concepción del Dios judeocristiano y de la plenitud del Dios del cristianismo. Ninguna visión cosmológica actual, en el libro que ha citado Ildefonso al principio, pues ahí se analizan una tras otras todas las cosmologías que hemos ido construyendo los seres humanos a lo largo de la historia. La visión cosmológica actual. Por eso, desde la física actual, desde la física, no estoy afirmando lo que dice todo físico, no. Desde la sabiduría física actual no hay la menor cuestión de interferencia, de negatividad posible, de desencuentro entre la visión de Dios creador del universo y de la visión que hoy tenemos en el cosmos. Si se resuelve el tema del tiempo frente a la noción de la temporeidad o la temporalidad como una de las notas caracterizadoras del universo, con el espacio tradicional ocurre igual. El universo no está en el espacio, y esto es mucho más claro para una visión propiamente teológica. El universo es espacioso, que es muy distinto. No hay una materia como algo diferenciador. El universo, entre sus propiedades, tiene la materidad, para no caer en el uso de mala interpretación filosófica acerca del materialismo. Materismo podemos decir mucho mejor en línea con Zubiri, precisamente para evitar los enfrentamientos con las filosofías, vamos a decir, el materialismo histórico y el materialismo filosófico, ¿no?, como queramos llamarlo, como consecuencia de toda la filosofía post-hegeliana, ¿no? Feuerbach, Marx, Engels, etc. El universo es tempóreo, el universo es espacioso, el universo es matérico, el universo es energético, el universo es intrínsecamente dinámico. Como toda realidad, vuelvo a Zubiri como referencia, su estructura dinámica de la realidad, sobre la esencia, todo es estructura, estructura de notas de esa estructura, pero siendo lo fundamental la unitariedad que es sistémica, el universo que tiene estas notas caracterizadoras de el propio universo. Y en tanto que estructura cuyos componentes están en respectividad y como consecuencia dan de sí, actúan los unos sobre los otros, esto es lo que nos enseña la teoría de la relatividad. La materia le está diciendo al espacio-tiempo cómo tiene que deformarse a su alrededor. Y el espacio-tiempo le está diciendo a las partículas materiales qué camino tienen que seguir. Porque ellas, según nuestra visión newtoniana, querrían seguir la línea recta, que es la distancia más corta entre dos puntos.
Pues por mucho que queráis, en el universo no existen líneas rectas, lo que existen son geodésicas, líneas de recorrido mínimos, que es lo que le gusta a nuestro universo, porque se está comportando de acuerdo con la visión einsteiniana. Pues fíjense, desde la visión judía o hebraica de un Dios único, pero con la enorme riqueza de la gran aportación de la religión judía a la humanidad, de que ese Dios es personal y que ese Dios se revela, pero esto con respecto al universo, eso es para hablar del hombre, pues ahí nos encontramos que esta cuestión histórica se va a enriquecer en el cristianismo con el Dios único, pero al mismo tiempo trino. Nos han recordado también en la sesión anterior cómo ha habido unos intentos de que la relación trinitaria con esa cuestión tan enormemente compleja de la introducción del término en griego persona para explicar la Trinidad, pues eso no solo fue problemática, sigue siendo problemática hoy. No creamos que no es un problema. El problema de Dios sigue siendo un problema para nosotros, ¿no? Y lamentaríamos que dejara de ser problema de alguna manera, ¿no? Pues el universo le ha ocurrido justo lo contrario, que empezó en la civilización humana siendo trinitario, espacio, tiempo y materia, y se nos ha hecho unitario. Del universo hemos de hablar en la visión de la física actual como de una única unidad en su totalidad funcionando. El universo no es un ser, verbo, el universo es un funcionar, verbo. Y desde el momento del Big Bang, instante creacional desde la fe, lo que ha estado haciendo el universo es dejar de ser el ser que es para ser otro ser distinto. Algo verdaderamente sorprendente, pero que no tiene que sorprendernos nada si vemos en qué consiste nuestra vida. Pues ¿qué es el ser humano, uno cualquiera? Pues desde el instante que un espermatozoo de nuestro padre fecunda un óvulo de nuestra madre, hemos estado permanentemente dejando de ser lo idéntico a sí mismo siempre en su esencialidad para ser otro. Por eso el ser es mera actualidad de realidad. Cualquiera de nosotros, en tanto que realidad humana, en tanto que persona humana, somos única y la misma desde ese instante inicial hasta cuando fuere, desde la perspectiva física universal hasta que muramos, desde una perspectiva de otra religiosa hasta siempre, pero estando permanentemente en tanto que entidades físicas o físico-biológicas, dejando de ser el ser que somos para ser otro ser. Todos ustedes, una vez sometidos a la ferocidad de mi lenguaje, hoy son distintos, perdón, en este momento son distintos desde que antes que yo empezara a perturbar sus tímpanos. Todos distintos, sin ninguna duda. Y me estoy refiriendo exclusivamente no a que haya perturbado sus mentes, sino que biológicamente somos otros. Hemos cambiado un conjunto de células, un conjunto de cuestiones, ¿no? Bueno, yo os he traído aquí muchas páginas, pero veo que debemos ir acabando, ¿no? Bueno, los finales no he leído más que la primera, pero en fin, yo traía al final, no he salido de la primera, yo traía, espero que ustedes puedan leerlo, ¿no? Traía una especie de mensajes que es como me gusta concluir, mensajes para no creyentes, mensajes generales y mensajes también para los que creemos en el Dios, en nuestro caso, el Dios de los cristianos, ¿no? Pero desde la perspectiva de que distingamos la diferente naturaleza de los dos mundos, el mundo de las creencias del mundo de las ciencias o de los saberes humanos o como lo queramos ver. Pero que lo mismo el uno que el otro, siempre en el estado que estén, por mucho que queramos dogmatizar a Newton o una determinada visión teológica, todos están necesitando
que esa aproximación se vaya enriqueciendo y se vaya actualizando sin olvidarse la una de la otra ni la otra de la una. Muchísimas gracias. Bueno, pues cuando quieran pueden formular preguntas. Muchas gracias, don Francisco. Me ha encantado porque ha disparado para todos lados y a todos nos ha llegado un poquito, ¿no? Pero me parece muy bonito y muy importante también desde su perspectiva. Entonces no es posible hacer teología sin saber física, sin saber ciencia. Y a mí esto, digo, me parece importante tenerlo en cuenta porque nosotros hemos organizado esta jornada. No, es que eso no es. Ahora le dejo que hable. Es importante, a mi juicio, desde la perspectiva, desde que la teología siempre hemos tenido como el interlocutor adecuado a la filosofía, solo a la filosofía, y quizás, bueno, una parte importante de hacia dónde debemos ir consiste también en ir adquiriendo otros conocimientos sobre la realidad, ¿no? Y después, sobre una de las cuestiones que comentó usted sobre el tema de si esta cosmovisión cristiana es la más adecuada desde todo lo que la física actual puede decir sobre el universo, recuerdo bueno, a uno de los grandes divulgadores de la ciencia como fue Carl Sagan, que decía precisamente lo contrario, que decía, él ponía como ejemplo el hinduismo, ¿no? Porque hablaba, bueno, ya hablaba en aquel tiempo de una posibilidad de multiversos y de historias de estas, ¿no? Y el hinduismo con su concepción concéntrica del universo. Entonces, no sé, digo, quería el contraste ese porque me ha resultado muy curioso que un físico diga esto. Bueno, muchas gracias por llamarme físico, que es verdad, es lo que profesionalmente he sido, pero no me satisface plenamente. Sí, yo empecé diciendo, pero vi por primera vez el reloj, que tenemos que explicarnos la teología, ¿no?, de acuerdo con los tiempos actuales y teniendo en cuenta las características de nuestra sociedad presente. Y entonces digo, primer principio, presupuesto, ¿no?, el universo. Concepto de Dios en su relación con el universo. Claro, el segundo es el hombre. El segundo es el hombre. Para el primero, que es el universo, punto de partida en la relacionalidad del universo con la creencia en Dios, punto de partida es la ciencia. Si creemos que Dios nos ha hecho libres e independientes, y estoy hablando a nosotros los católicos, si creemos que nos ha hecho libres e independientes, que creemos más, que nos ha hecho imagen y semejanza suya, pero vamos a dejar lo que es común, ¿eh? Ese es el primer ámbito, y no tenemos que tener miedo, repito, para no volver a caer en el caso Bellarmino. Hago aquí 3 páginas sobre esa cuestión, tenéis para poder leer. Segundo, el problema del hombre. El problema del hombre, desde Darwin por lo menos, es un problema que no se puede prescindir de la ciencia. No se puede prescindir de la ciencia. Yo ya me he referido a la Laudato Si y a cómo, porque tenemos que ir por ahí. Cómo Adán y Eva pues no aparecen. Tenían que aparecer, o no. Hecho, no aparece en esa narración de referencia genesíaca de Francisco, ¿no? Tercer gran problema, que es lo que tenemos que transmitir al mundo, ¿eh? El tercer problema es el problema de la encarnación de Dios. El segundo, del hombre, desde el punto de vista teológico, el hombre no está
visto por nosotros, teología cristiana, no está puesto ahí solo. Lo ha puesto Dios como ha querido, cuando ha querido, de la manera que ha querido. Esto es muy importante. Cuando le estoy dando algún curso, a lo que yo llamo cariñosamente mis monjitas, y me dice una, pero es que me he pasado de rodillas 3 horas y Dios no me dice nada. Pues ¿cómo te va a decir? Pues menos mal que no te dice nada. Solo faltaba que Dios fuera a hablar cuando tú quieras. Dios hablará cuando Él quiera, y a quien quiere, y como quiera, y para lo que Él quiera. Solo faltaba que le pongamos nosotros condiciones a Dios, ¿no? Bueno, pues Dios habló, palabra de Dios decimos, al pueblo judío primero. Eso en el ámbito del hombre, que es el segundo. El tercer punto es el problema de la encarnación, pero el problema de la encarnación, no el dogma de la encarnación. Mira, o tú crees que Jesús es Dios, o... Hombre, no, por favor, que no se trata de esto. ¿Por qué no se trata de esto? Hombre, porque tenemos otro principio radical, teológico, en relación con el hombre. Y es que la fe es un don de Dios. Ah, pero esto lo creemos. O yo, que soy más listo, sé muy bien lo que es Dios y te impongo a ti que tienes que creer en Dios. Hombre, vamos a ver si de verdad creemos que es un don de Dios la fe. Hay que reconocer que no es fácil pensar que Dios, eso al que nos hemos referido, uno y trino, se ha encarnado. Este es el tercer problema. Y seguimos hablando de la necesidad de bautizarse, de la confesión, para arriba, la confesión. Todo eso es extraordinario para los que están dentro. Pero la imagen que tenemos que dar hacia afuera es otra. El tercer problema, por tanto, es el de la encarnación de Dios. Y explicarle al mundo qué es eso que entendemos por la Trinidad. La Trinidad. Claro, eso también es muy sencillo. El gran Newton, al que me he referido antes, un buen día dejó de ser calvinista para hacerse, vamos a decirlo en palabras actuales de entonces, para hacerse arriano. Pero claro, era el jefe, la máxima autoridad del Trinity College. No tenía que defender solo el ser director de la fábrica de la moneda de la entonces ya naciente Gran Bretaña. A partir del 1700, Escocia queda integrada en el reino de la Gran Bretaña y nada menos que Newton es eso. Bueno, pues él, su condición de arriano, no la hizo pública nunca, la tenía que tener bien guardada. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer ver que nuestra concepción de Dios como uno, trino, el Hijo, se encarna. Eso es muy importante. Pero y lo cuarto que tenemos que decir, pero de verdad como principio construido y difundir, es el de la redención. Muerte y resurrección de Jesús, hecho hombre, con su mensaje de salvación, mensaje del reino de los cielos, mensaje de nuestra resurrección. Esto es lo que necesita el mundo que le digamos. Y no que pasen a casarse o lleven al hijo a bautizar, que también, que eso está muy bien, pero eso es para los que tienen ya nuestra cultura asumida, ¿no? Para nosotros, pero basta que miremos, si miramos todos unos a otros, vemos que aquí no está mi universidad. Claro, es que el mundo hoy va por otro lado, el mundo de hoy no es para nosotros. Para nosotros podemos seguir hablándonos de los sacramentos sin más. Un mundo culto, entre comillas, culto en muchas cosas, pero inculto religiosamente con respecto a lo que era nuestra España, por ejemplo, todo el occidente, una parte protestante, otra católica, pero a fin de cuentas de un mismo substratum religioso. Pues estos son los principios que yo creo que tenemos que tomar como elementos. Pero para el primero, para el que es el universo, por eso rápidamente apunta, no, para hacer teología no se necesita ciencia. Para hacer la teología de la creación del universo sí, pero para toda la demás no. El problema de la encarnación de Dios es exclusivamente teológico. Luego tendremos que racionalizar y tenemos, por lo que se utiliza, que a mí no me gusta, que cientificar, no digo que se utilice como verbo, decimos que la teología es una ciencia. Yo me pongo malo cuando me dicen que aquí tenemos un licenciado y doctor en ciencias sociales. No, mire, mi título in nomine et autoritatis summum pontifice, eso pone que soy licenciado en ciencias sociales, no, en sociología. Y con las palabras que también has dicho y muy bien,
teología y filosofía, o filosofía. Pero claro, saben mucho mejor que yo que la cosmología era una de las asignaturas de filosofía y de teología a lo largo de la historia de las universidades, pero desde el año 1920 hasta desaparecer, de hecho. ¿Por qué? Pues porque para entender hoy algo del universo hace falta saber matemáticas, y eso cuesta trabajo incluso en el ámbito de la propia física, salvo lo que es, ¿no? Entonces hoy a los efectos del universo no hay que recurrir, salvo en la misma línea que yo estoy hablando, fundamentos filosóficos de la física. La física, en todos mis libros por lo menos, en lo que se diferencian a los de mis colegas, es que todos tienen 5, 6, 7 capítulos previos que no tienen ninguno de los de ellos, ¿no? Todos recuerdan, porque en bachiller algo estudiaron, ¿no? Física, mecánica, leyes de la mecánica. Oiga, mire usted, antes de llegar a las leyes de la mecánica hay que explicar qué es el tiempo, qué es el espacio, qué es la materia. 2, habrá que explicar qué es una relación entre magnitudes diferentes. 3, habrá que explicar cómo yo puedo hacer una ecuación matemática entre magnitudes físicas que son variables diferentes. Luego tendré que decir qué es una ley. Bueno, y ya en la lección 7ª ya podré poner la ley fundamental de la dinámica o las leyes de la gravitación universal. Pero ¡pam! Ahí tiene usted las leyes. Y ahora vamos a hacer ejercicio. Oiga, que es un problema, que es un problema filosófico y es un problema matemático. El universo se deja conquistar por la matemática. Pues esto es otro problema. Estamos viendo que bastante, pero aproximación, que aquí no se ha equivocado Francisco, lo ha dejado muy claro. Pues muchísimas gracias por la pregunta, porque por lo menos me has dejado ver. No, para hacer teología no hace falta necesariamente saber ciencia. Para hablar de teología del universo, sin duda sí. Y si no, se hará el ridículo. Bueno, perdón por la extensión, pero es que era la conferencia. A ver, un momento. Yo quería, don Francisco, no sé si aclarar, hay una confusión grande en la interpretación de Kant, en la crítica de la razón práctica, de la moral, de Dios, del alma, que se interpreta después como si fuera subjetivo o fuera algo imaginario, porque ya está en Aristóteles, en la Ética Nicómaco, y en Santo Tomás, en la Prima Secunde, por ejemplo, en la captación de los mandamientos. Cuando la persona capta una ética, un comportamiento, no es subjetivo, es una ciencia, es una razón práctica. Y entonces ahí se ha atacado mucho y se ha distinguido mucho entre la razón teórica, que sería el conocimiento, la razón práctica, que sería la imaginación, pero eso es totalmente falso. Bueno, aquí ha tratado dos campos que son también radicalmente diferentes, ¿no? Kant, normalmente se suele decir, solemos decir, se dice con frecuencia, que nadie ha entendido la crítica de la razón pura. A los efectos del cosmos, lo que nos interesa de Kant, obviamente, es la crítica de la razón pura. Y la crítica de la razón pura, pues ciertamente, esos conceptos a priori sobre el espacio y sobre el tiempo, pues claro, él mismo se da cuenta, y en la nota final de la estética, la primera parte de la crítica de la razón pura, que sin ninguna duda conoce perfectamente, no obstante tenemos que reconocer que hay bastante de empiria en nuestras concepciones del espacio y el tiempo, ¿no? Si estamos refiriéndonos al universo, crítica de la razón pura, porque además es la canonización filosófica de los principios de Newton. Yo por eso en mis textos, en mis libros, siempre digo, el sistema de la física moderna es el sistema newtoniano-kantiano. Vamos entonces al segundo punto. En la crítica de la razón práctica, como sabe mucho mejor que yo, sin ninguna duda, establece Kant, claro, eso que llamamos, para entendernos más fácil, el imperativo categórico, como algo a lo que efectivamente hay una moral universal impresa en todo ser humano. Pero esto no tiene nada que ver, y esto es lo que tenemos también, a mi juicio, que captar. Esto no tiene nada que ver con nuestras relaciones con el universo. Esto tiene todo que ver para nuestras relaciones humanas, para el Caín y el Abel, o para nuestra sociedad completa, ¿no? Pero son dos ámbitos distintos.
la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. Los dos sumamente importantes, pero este segundo está más bien en este otro plano, lo que llamo el segundo principio, el problema del hombre, que es donde tenemos que recurrir sin ninguna duda a Kant como a Zubiri, ahora, o a todos otros grandes filósofos, desde Aristóteles, como dice. Pero claro, el problema del hombre hoy propiamente no es el problema de la moralidad, el problema de la responsabilidad, el problema de la libertad. Todos estos grandes problemas a los que hemos referido han ido permeando toda la historia del pensamiento y los tenemos hoy aquí, todos ellos, solo que hoy con otra perspectiva. El problema del universo hoy pues no se parece en nada al problema inicial de los presocráticos. Los dos grandes subproblemas primeros de lo que llamamos el tránsito del mito al logos, el problema del todo, el universo, y el problema de qué está hecho todo lo que existe. Estos son los mayores problemas que tenemos hoy, los mismos. El problema del universo en la física, el problema del universo y el problema de las partículas elementales o de altas energías. Son los dos mismos que tenían los primeros pensadores. Ahora, claro, ¿el contenido se parece mucho? Pues, claro, absolutamente nada. El problema de la continuidad y la discontinuidad, la tensión entre Aristóteles y Demócrito, pues eso es otra lección de hoy. Los dos eran absolutos analfabetos desde un punto de vista científico. Y el placer de aquellos que quieren ser antiaristotélicos, diciendo, y Demócrito tenía razón. No, mire usted, no sabía ninguno nada de lo que estaban hablando. Claro, el próximo partido Madrid-Barcelona, ¿quién gana? Pues unos pondrán un 1, otros pondrán un 2, pero por lo menos queda la X, en si la materia o el universo o el aire o lo que sea es continuo o es discreto, o es lo uno o es lo otro, ahí no vale la X. No. Pues hoy estamos en el mismo problema, como en todos los demás, el problema del hombre. El problema del hombre hoy es el problema de la mente, o el problema del cerebro, o el problema de la inteligencia artificial, el problema de la vida hoy como es, si somos capaces o no de crear vida artificial, y si hay o no hay vida extraterrestre. Pero el problema de la vida, desde Darwin, está permeando, ¿no? El problema del conocimiento, desde Descartes nos estamos planteando permanentemente que es cognoscible, a lo que me he referido antes, ¿no? Todos estos problemas permean la historia del pensamiento. Lo que hace falta, o lo que tenemos que hacer es el esfuerzo para situar cada uno en su momento y sobre todo en su contexto intelectual para poder tener una salida, ¿no? Me decía don Juan Jesús antes que si había muchas dudas o no. Y digo, claro que hay muchas dudas, pero yo lo llamo problemas, ¿eh? Pero esas dudas, cuando se sabe en qué consiste la duda, está resuelto en tanto que duda, porque se sabe que es una cuestión problemática que todavía no se sabe. Entonces, lo que hace falta también para mis colegas físicos es decirle, por ejemplo, como tantas ocasiones le he dicho, mirad, querido Stephen Hawking, tú sabes igual que sé yo que la física sabe que no puede saber nada, en su caso, anterior al Big Bang. Así que, por favor, si quieres hablar de algo que presupuestamente pudiera existir o suceder antes del Big Bang, hazlo en nombre tuyo, pero no en nombre de la física. La física sabe que no puede saber nada fuera de nuestro universo. Bueno, pues tú y yo podemos hablar, contesto ya la parte final, podemos hablar de multiversos. Muchos capítulos tengo yo escritos sobre multiversos, pero no desde la física que conocemos, porque la física sabe que no puede saber. Pero es que yo soy solo físico, así he empezado, no. Es que yo soy solo físico, no, yo, que es cualquiera, pues seré físico, seré filósofo, seré ideólogo, seré religioso. Bueno, pero todo esto no es así de claro. No son, en vez de 2 orejeras, tener 5 juegos o 10 de orejeras. No. En consecuencia, este es el tema. Saber cuál es el objeto propio de reflexión de cada uno de los ámbitos en los que estemos, para no perturbar el ámbito. Yo puedo creer que hay otros universos, y puedo concebirlo, y soy capaz de crearlos, pero no en nombre de la física. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez, que creo que ya... Pero en fin, esto es lo que me gusta. Entonces ya levantamos la sesión de...
Muchísimas gracias, don Francisco. Muchísimas gracias, Ildefonso. Tenemos ahora, en un momentito, el acto de clausura. Jesús Pérez Peña.